¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la Marianskaya Trench, el lugar más profundo del océano? ¿Qué podría hacer que un grupo de científicos como la doctora Elena Vázquez y su equipo se sientan al borde del asombro y la inquietud? Imagina que, en lo más profundo de este abismo, donde la luz del sol jamás llega y la presión es capaz de aplastar cualquier metal, se revela un fenómeno que podría cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra para siempre. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. En la legendaria Fosa de las Marianas, los avanzados drones autónomos han capturado un fenómeno inquietante y extraordinario que ha encendido la alarma en la comunidad científica global. Este no es un simple descubrimiento, es un avance que desafía las creencias científicas establecidas y exige una reevaluación completa de nuestro lugar en el universo. Las noticias de este hallazgo han recorrido el mundo, interrumpiendo la programación habitual en los medios de comunicación. Desde el Centro de Investigación Marina del Pacífico llegan informes alarmantes sobre algo que ha recibido el nombre de fenómeno de la Fosa de las Marianas, una anomalía que ha trascendido sus límites iniciales, afectando a todo el ecosistema marino de la región del Pacífico. La Fosa de las Marianas, que durante siglos se consideró un desierto inexplorado y un verdadero muro de misterio, es un reino de oscuridad perpetua, donde las condiciones son extremas. La presión aquí es más de 1000 veces mayor que la atmosférica, capaz de aplastar cualquier objeto en cuestión de segundos, y la temperatura apenas supera el punto de congelación. Durante mucho tiempo, la comunidad científica estuvo convencida de que era un lugar desprovisto de vida, una zona donde no podrían existir formas de vida complejas. Este mito se mantuvo firme hasta que un ambicioso proyecto emergió, el denominado Ojo del Abismo. Este proyecto no solo se centraba en la exploración, sino que representaba una colaboración internacional sin precedentes entre las principales instituciones científicas de América, Japón, China y la Unión Europea. Su objetivo era claro: diseñar y enviar al fondo de la fosa drones submarinos inéditos, capaces de soportar la monstruosa presión de las profundidades, específicamente en la llamada zona de los 600 metros, donde el equipo convencional se descompone al instante. El resultado fue el Prometeo, un dron que ejemplificaba la cima del ingenio humano. Construido con materiales compuestos de titanio y cerámica de una resistencia excepcional, el Prometeo estaba equipado con sistemas revolucionarios para compensar la presión mediante líquidos. Con un tamaño comparable al de un coche pequeño, llevaba consigo equipos de visualización de última generación y herramientas para la recolección de muestras, funcionando de manera autónoma hasta 72 horas en la máxima profundidad. El inicio de la misión fue discreto. El Prometeo fue desplegado desde el barco de investigación Amanecer del Horizonte, a unos 200 metros al este de las Islas Marianas. El descenso hacia el abismo Challenger, la parte más profunda de la fosa, que se encuentra casi a 11.000 metros bajo el nivel del mar, estaba programado para durar aproximadamente 6 horas. Nadie podía imaginar que este aparato capturaría un evento que transformaría de manera irreversible el panorama científico. La primera señal de algo inusual no llegó a través de sus cámaras, sino a través del sonido. Al alcanzar los 8.000 metros de profundidad, sus sensores acústicos detectaron una extraña anomalía: vibraciones rítmicas que no encajaban en ningún patrón geológico o biológico conocido. Inicialmente, el equipo pensó que podría ser un fallo del equipo. El especialista en acústica recuerda con voz temblorosa: el patrón que escuchamos era demasiado perfecto, demasiado estructurado para ser un ruido aleatorio. Sonaba casi como una comunicación. Así fue como se le dio el apodo de Biotang. Era un retumbante sonido de baja frecuencia, seguido por un agudo tintineo metálico. Esta secuencia se repetía con aterradora precisión cada 86 minutos, desafiando cualquier explicación lógica. Al principio, los biólogos marinos especularon que podría tratarse de una especie desconocida de ballenas, pero la profundidad en la que se registraban los sonidos descartaba la posibilidad de que hubiera cetáceos presentes. Los geólogos, por su parte, propusieron la existencia de fuentes hidrotermales, pero la forma en que el sonido viajaba a través de la fosa refutaba esta teoría. Conforme el Prometeo continuaba su lento descenso, las anomalías acústicas se volvían cada vez más intensas.
Más inquietante aún era la aparente interacción con el propio drone. Cuando el Prometeo activaba sus manipuladores para recoger muestras o cambiaba de rumbo, los patrones sonoros se desplazaban como si algo que generaba los sonidos se diera cuenta de que estaba siendo observado. Cuando el dron finalmente llegó al fondo del abismo Challenger, los perturbadores señales habían dejado de ser una curiosidad de fondo y se habían convertido en el enigma central de la misión. Decididos a desentrañar su origen, el equipo cambió de rumbo y siguió el sonido, impulsados por la determinación de revelar el misterio. Este giro en la investigación resultó ser crucial, como lo reconoce más tarde el oceanógrafo líder de la misión en una entrevista. Enviamos al Prometeo a explorar microorganismos y la geología. En lugar de eso, encontró algo que nos hizo replantear todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Lo que el dron captó a continuación dejó a la comunidad científica boquiabierta. Las imágenes, inicialmente clasificadas y luego parcialmente desclasificadas tras solicitudes de acceso a la información, mostraron algo moviéndose en la oscuridad absoluta. Algo colosal, con una estructura indiscutiblemente viva. La científica Elena Vázquez, una destacada bióloga marina del Instituto de Investigaciones Oceánicas, lideró el análisis de las grabaciones. Aplicamos cada sistema de clasificación conocido, explica con asombro en su voz. Los sonidos no coincidían con ningún mamífero marino conocido, ningún proceso geológico o actividad humana. El fenómeno del biotang desafiaba todas las explicaciones convencionales. A diferencia del ruido aleatorio, estos sonidos demostraron propiedades matemáticas normalmente asociadas con la actividad inteligente, secuencias de números primos, patrones de Fibonacci y lo que algunos investigadores, en medio de polémicas, llegaron a llamar sintaxis. Los datos del dron revelaron otro aspecto asombroso, la movilidad de la señal. Los sonidos no estaban anclados a un solo lugar, se desplazaban por la fosa con una precisión impresionante. La modelación acústica demostró que la fuente ascendía y descendía cientos de metros verticalmente, moviéndose horizontalmente a lo largo de millas mientras mantenía su inconfundible ritmo. Con el paso del tiempo emergió una correlación inquietante. Las ballenas jorobadas, que normalmente se encuentran de forma dispersa en las aguas sobre la fosa, comenzaron a comportarse de maneras sin precedentes. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios ocultan las profundidades del océano? ¿Qué secretos podrían estar comunicándose en un lenguaje que no entendemos? ¿Podría ser que lo que está sucediendo en el abismo de la fosa de las Marianas sea una respuesta a la actividad humana en lugar de un simple fenómeno natural? Estas inquietantes interrogantes fueron planteadas por el Dr. Hiroshi Nakamura, un destacado especialista en cetáceos, cuando notó un comportamiento extraño en las manadas de ballenas. A medida que las manadas de cetáceos se agruparon cerca de la fosa de Challenger, un área que durante mucho tiempo habían evitado, su tamaño se triplicó, lo que generó una gran preocupación entre los investigadores. Aún más desconcertante fue cuando sus vocalizaciones comenzaron a reflejar elementos del biotango, un fenómeno acústico misterioso con tonos, ritmos y frecuencias que parecían replicar un enigmático señal proveniente de las profundidades. El Dr. Nakamura observó que este comportamiento era sin precedentes, ya que parecía que las ballenas estaban reaccionando a algo, tal vez advirtiendo a sus compañeras. Sus llamados se volvían cada vez más urgentes y complejos, casi como si intentaran comunicarse con lo que estaba sucediendo en el fondo del mar. Para entender mejor la situación, el equipo de investigación expandió su red de monitoreo, desplegando más hidrófonos a lo largo de la fosa. Lo que encontraron fue impactante y dejó atónito al mundo académico. El biotango no era un fenómeno aislado. Similares firmas acústicas comenzaron a aparecer en otras fosas oceánicas del Anillo de Fuego del Pacífico. Eran ecos apenas audibles, pero nítidos, que resonaban con la esencia del fenómeno de Mariana. Esto no era solo una anomalía local, concluyó el oceanógrafo líder de la misión. Era un patrón, un sistema, algo se estaba coordinando a lo largo de miles de millas del lecho oceánico, algo que no podíamos ver o comprender, pero que la vida marina circundante parecía reconocer de manera aguda. Con cada dato que recopilaban, comenzó a formarse una teoría escalofriante, tan controvertida que muchos la desestimaron de inmediato. ¿Y si el biotango no fuera un fenómeno natural? La precisión de la señal, su compleja estructura y los patrones matemáticos infalibles sugerían una posibilidad asombrosa, que no se trataba de ruido aleatorio, sino de una comunicación intencionada y consciente.
Pero, ¿de quién o de qué? La respuesta fue más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. La investigación se intensificó y el equipo recurrió a la inteligencia artificial para analizar la masiva cantidad de datos. El Dr. Amit Sharma, un destacado biólogo computacional, realizó un avance clave al aplicar un innovador algoritmo que transformó los datos acústicos en espectrogramas multidimensionales. El análisis tradicional no nos llevaba a ninguna parte, explicaba el Dr. Sharma. Necesitábamos ver los patrones que estaban más allá de la percepción humana, las correlaciones entre diferentes frecuencias y marcos temporales. La inteligencia artificial descubrió algo completamente extraordinario escondido en el corazón del biotango. Se hallaron sutiles impulsos infrasonoros incrustados en las señales principales, que al ser visualizados formaban patrones repetitivos claros. Estos patrones no se asemejaban a nada que hubiera sido documentado anteriormente en el ámbito humano. No eran un lenguaje, ni un código, ni ruido aleatorio. Eran estructurados, pero, al mismo tiempo, completamente extraños, organizados, pero totalmente incomprensibles. Era como descubrir un libro escrito en un idioma completamente desconocido, comentaba el Dr. Sharma. Sabíamos que contenía información, pero no podíamos descifrarla. El equipo decidió llamar a estos elementos infrasonoros patrones de eco y se embarcaron en un meticuloso proceso de catalogación. Durante varios meses de análisis, lograron identificar 157 patrones diferentes que se combinaban y recombinaban en lo que parecía ser secuencias basadas en ciertas reglas. El modelo de inteligencia artificial encontró similitudes con algunos principios matemáticos, pero no pudo determinar un significado definitivo. Lo que más inquietaba a los investigadores era que los patrones de eco cambiaban con el tiempo, volviéndose cada vez más complejos y diversos. No era simplemente una evolución aleatoria, los cambios parecían responder a la actividad humana. Cuando se desplegaron drones adicionales, surgieron nuevos patrones. Cuando se llevaban a cabo pruebas, el biotango respondía con variaciones correspondientes. El inevitable hallazgo, como más tarde atestiguaría el oceanógrafo líder de la misión en audiencias privadas en el Congreso, era que no solo estábamos observando algo, sino que nos estaban observando en respuesta. Pero lo más asombroso ocurrió cuando el drone Prometeo capturó las primeras evidencias visuales del fenómeno. Las imágenes, inicialmente clasificadas, mostraron destellos breves de estructuras bioluminiscentes a lo largo de la pared de la fosa. Grandes patrones de luz azul-verde pulsaban en perfecta sincronía con el biotango. No eran destellos aleatorios ni organismos bioluminiscentes conocidos. Formaban figuras geométricas, círculos concéntricos y complejos fractales que se extendían por cientos de metros en el fondo del océano. Lo más inquietante era que parecían crecer, expandiendo su territorio a lo largo de las paredes de la fosa. Lo que el drone capturó en la fosa de Mariana no era solo inusual. Representaba una forma de organización completamente desconocida, un ecosistema o entidad que operaba bajo principios que escapaban a la comprensión científica actual. Y esta entidad reaccionaba a la presencia humana, intensificando la inquietud en la comunidad científica. A medida que las investigaciones avanzaban, las estaciones de monitoreo oceánico en todo el Pacífico registraron un aumento sin precedentes en la actividad del biotango. Las señales, que anteriormente estaban limitadas a las partes más profundas de las fosas oceánicas, empezaron a extenderse hacia aguas más superficiales. La bióloga marina, la doctora Leila Tokahashi, observaba con creciente preocupación las consecuencias inmediatas. Los ecosistemas marinos respondían instantáneamente. Las especies de peces de aguas profundas alteraron sus rutas migratorias. Los tiburones abandonaron territorios tradicionales. Y lo más alarmante, las poblaciones de ballenas comenzaron a mostrar signos de intenso estrés. Las ballenas jorobadas, que antes se agrupaban cerca de la fosa, de repente desaparecieron de la región. Las etiquetas de seguimiento mostraron que los grupos nadaban miles de millas fuera de curso, algunos incluso llegando a aguas árticas, donde jamás habían estado. Luego llegaron las masivas playas de cetáceos. En el transcurso de unas semanas, más de 200 criaturas fueron encontradas varadas en la costa del Pacífico, y no solo eran ballenas jorobadas, sino también representantes de numerosas otras especies. Las autopsias revelaron características alarmantes en común: sistemas vestibulares dañados, estructuras de oído interno desgarradas y anomalías neurológicas que correspondían a una grave trauma acústica.
Algo había sobrecargado sus sistemas sensoriales, explicaba la doctora Tokahashi. La naturaleza de las lesiones sugiere la influencia de sonidos que van más allá de su tolerancia biológica. No simplemente ruidos fuertes, sino frecuencias específicas dirigidas a su sistema auditivo. Durante las autopsias, los investigadores hicieron otro inquietante descubrimiento. En los tejidos cerebrales de las ballenas varadas se encontraron altas concentraciones de una sustancia desconocida, un compuesto que mostraba extrañas propiedades eléctricas, respondiendo a las vibraciones de baja frecuencia y perturbando el funcionamiento del equipo electrónico cercano. Los científicos lo llamaron plasma de resonancia, un material bioeléctrico que no se parecía a nada documentado anteriormente. El proyecto Ojo del Abismo amplió drásticamente su alcance. Barcos de investigación de 12 países formaron un perímetro de monitoreo alrededor de la fosa de Mariana. Se desplegaron 3 drones adicionales de clase Prometeo, cada uno equipado con sensores mejorados y contramedidas de protección contra la posible influencia del biotango. La misión pasó de una fase de investigación a una de contención y comprensión. Lo que sea que estuviera ocurriendo en la fosa comenzó a afectar los ecosistemas en la superficie. La comunidad científica enfrentó una pregunta incómoda. ¿Era esto un fenómeno natural que estaba despertando tras siglos de calma? ¿O había sido el intervencionismo humano lo que provocó algo que debería haber permanecido en el olvido? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en las profundidades del océano? ¿Qué misterios aguardan en la fosa de las Marianas, un lugar que parece salido de una película de ciencia ficción? ¿Qué hallazgos podrían cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra para siempre? La respuesta llegó cuando el dron Prometeo 2 capturó imágenes impactantes que transformaron el entendimiento científico de nuestro mundo. Las cámaras de este dron revelaron una estructura masiva emergiendo del fondo de la fosa, algo que no era un organismo en el sentido tradicional, sino una entidad mucho más enigmática. No era una construcción, como más tarde explicó el destacado oceanógrafo, sino algo que parecía crecer, y según nuestro análisis, había estado en proceso de crecimiento durante un tiempo inimaginable. Este descubrimiento, que dejó a la comunidad científica atónita, llevó a las Naciones Unidas a convocar una cumbre científica de emergencia. Los representantes de los principales institutos de oceanografía de todo el mundo se reunieron para dar forma a la iniciativa EcoFosa, un esfuerzo global coordinado para comprender y monitorear este fenómeno sin precedentes. Dr. Robert Keller, director de la iniciativa, expresó la gravedad de la situación. Nos enfrentamos a una circunstancia sin precedentes. Lo que antes se había considerado una anomalía acústica en el biotanco ahora se revelaba como algo tangible, con componentes biológicos y comportamientos que sugerían la existencia de alguna forma de inteligencia o sistema organizado. Para investigar más a fondo, se envió al buque de investigación Mistral Horizonte al archipiélago de las Marianas, equipado con la tecnología más avanzada jamás reunida para monitorear el fondo marino. Utilizando sismómetros de última generación capaces de detectar vibraciones a escala nano, el equipo creó una red de sensores sin precedentes alrededor de la fosa. Lo que descubrieron cambió drásticamente la misión en un instante. Los sismómetros registraron pulsos regulares emanando desde las profundidades del fondo de la fosa, no del agua, sino de debajo del propio lecho marino. Estos no eran movimientos tectónicos, sino contracciones rítmicas, similares a un enorme latido que ocurrían cada 86 minutos. Más inquietante aún, las imágenes térmicas mostraron firmas de calor moviéndose bajo el océano, migrando lentamente hacia el noroeste desde la fosa. Lo que el dron había capturado no se limitaba al agua, se extendía profundamente bajo la corteza terrestre. La doctora Akari Watanabe, una destacada sismóloga, tomó la audaz decisión de utilizar un hidrófono experimental de penetración profunda para cartografiar estas anomalías subterráneas. El equipo estándar no podía proporcionarnos la resolución que necesitábamos, explicó. Necesitábamos ver qué estaba ocurriendo más allá del fondo marino. El hidrófono reveló una red ramificada de estructuras en forma de túneles bajo la fosa, extendiéndose por cientos de millas en todas direcciones. Estas no eran formaciones naturales, seguían patrones no aleatorios, contenían cámaras regulares y mostraban signos de expansión activa. Cuanto más profundizaban los instrumentos, más distorsionados se volvían los datos, con interferencias que atravesaban los escaneos, ruidos extraños y segmentos ausentes que desafiaban cualquier interpretación convencional.
Era como si el propio entorno estuviera resistiendo la observación, dijo la doctora Watanabe, no a través de ninguna tecnología que pudiéramos detectar, sino mediante alguna característica biológica o física interna que interrumpía nuestros sistemas de visualización. En esta etapa, la perspectiva científica sufrió un cambio radical. Lo que antes se consideraba una extraña anomalía de aguas profundas se transformó en algo mucho más profundo, un descubrimiento que sacudió los cimientos de la biología. Durante décadas hemos estudiado a los extremófilos, formas de vida que han logrado sobrevivir en las condiciones más severas, declaró el Dr. Keller. Pero esto no era solo un caso de supervivencia, se trataba de un sistema integrado y próspero, funcionando de acuerdo a principios con los que nunca habíamos topado. Las imágenes transmitidas por Prometeo 2 sugerían lo que algunos investigadores comenzaron a describir cautelosamente como una biosfera en las sombras. No solo se trataba de una vida desconocida, sino que aparentemente era el producto de un camino evolutivo separado, intocado por los ecosistemas superficiales y posiblemente existiendo durante miles de millones de años. Esto no solo reescribía la historia, sino que se convertía en una realidad científica. Poco después, un terremoto moderado golpeó cerca de la fosa Challenger, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter, un evento que parecía ser una actividad normal para la región. Sin embargo, pronto los científicos notaron algo fuera de lo común. Los sismógrafos a lo largo del Océano Pacífico registraron señales de un colapso masivo profundamente bajo el océano. No se trataba de un simple temblor. Una sección del fondo de la fosa, de alrededor de 3 millas de longitud, se había colapsado en un vacío atmosférico repentino. Esto no era normal, afirmó la doctora Watanabe con preocupación. Los datos indicaban la existencia de una cavidad previamente desconocida bajo el lecho marino, como si algo hubiera estado allí y de repente se hubiera movido o cambiado de configuración. Tras este evento, los extraños señales del biotanco se apagaron por completo. Durante 12 días reinó un silencio absoluto, interrumpido solo por el ruido habitual del océano. Pero en el día 13 los sonidos regresaron y eran completamente diferentes. Los patrones consistentes que los investigadores habían estado rastreando durante meses habían desaparecido. Ahora los sonidos eran caóticos, superpuestos, y resultaba imposible analizarlos. Incluso los sistemas de inteligencia artificial, entrenados para analizar las señales originales, fallaban al intentar comprender los nuevos. No era simplemente ruido aleatorio, comentó un especialista en acústica. Era increíblemente complejo. Era como si antes hubieras escuchado un latido regular y ahora escucharas a una orquesta donde cada músico tocaba piezas completamente diferentes al mismo tiempo. Aún más inquietantes eran los extraños patrones térmicos que siguieron a este fenómeno. Imágenes satelitales mostraron una propagación de agua caliente hacia el noroeste del colapso. En solo 3 meses, la temperatura del océano en un área de 400 millas aumentó en 2 grados 600 Celsius, un cambio que solo podría ocurrir con una enorme actividad volcánica. Pero no había señales de lava o erupciones. Algo más estaba generando ese calor. La vida marina también empezó a cambiar rápidamente. Los barcos pesqueros en la zona del mar de Filipinas reportaron problemas extraños. Los sistemas de GPS se reiniciaban, los sonares dejaban de funcionar y el océano parecía sorprendentemente vacío. Los arrecifes de coral comenzaron a morir rápidamente y los científicos encontraron fibras luminosas dentro de sus restos. Lo que era aún más preocupante eran las nuevas criaturas recolectadas en esta área. Las pruebas genéticas mostraron que no se correspondían con ninguna forma de vida conocida. No eran simples versiones extrañas de los animales que conocemos, explicó un biólogo marino. Eran formas de vida completamente nuevas, posiblemente incluso nuevas ramas en el árbol de la vida. El mundo científico comenzó a enfrentar la escalofriante idea de que algo profundamente en la fosa de las Marianas había cambiado para siempre. El dron no solo había encontrado nueva vida, podría haber despertado algo que había estado escondido durante milenios. Con el tiempo, el temor inicial se transformó en un optimismo cauteloso. La iniciativa Ecofosa se expandió a un proyecto colaborativo global, donde científicos de diversas disciplinas trabajaron unidos para comprender y encontrar una manera de coexistir con el bioma profundo. Lo que inicialmente consideramos peligroso era simplemente desconocido, afirmó la doctora Vázquez.
El bioma profundo no opera como la vida superficial. No se basa en la competencia y la supervivencia del más fuerte. Se trata más bien de conexión y colaboración. Los científicos pronto comprendieron que las extrañas nuevas criaturas que empezaban a aparecer en las aguas superficiales no eran invasoras. Eran mensajeros biológicos, herramientas vivas, listas para ofrecernos una nueva perspectiva sobre la vida en nuestro planeta. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oculta el océano profundo? ¿Podrían los enormes y majestuosos ballenas jorobadas, que antes considerábamos simples víctimas de la naturaleza, ser en realidad embajadores de un mundo desconocido? Estamos a punto de descubrir que no estamos solos en este planeta, sino que compartimos la Tierra con una inteligencia antigua y profunda. Desarrollados para facilitar la interacción entre el bioma profundo y el mundo superficial, los seres que habitaban en las profundidades llevaban consigo los genes tanto de la vida marina en la superficie, como de las misteriosas criaturas que se escondían en las sombras del océano. No estaban aquí para conquistar, sino para adaptarse y establecer un vínculo. Las ballenas jorobadas, que durante siglos fueron vistas como meras víctimas del sistema natural, desempeñaron un papel clave como mensajeros entre estos dos mundos. Sus cuerpos únicos les permitieron resistir las enormes presiones del abismo marino y descifrar los complejos señales del biotango, una forma de comunicación biológica. Sin embargo, cuando estos mensajes se volvieron abrumadores y complicados, las ballenas se encontraron al borde de la sobrecarga. Este nuevo entendimiento llevó a los científicos a cambiar su enfoque radicalmente. En lugar de intentar combatir o controlar el bioma profundo, decidieron trabajar en la creación de un equilibrio. Se enviaron drones especiales, no como amenazas, sino como traductores amigables, encargados de transmitir señales claras y suaves que el bioma profundo pudiera entender. Los resultados fueron sorprendentes. Las caóticas señales del biotango comenzaron a ordenarse, y la temperatura del océano empezó a estabilizarse. La vida marina, en respuesta a este nuevo equilibrio, comenzó a adaptarse. Y lo más asombroso de todo, las ballenas jorobadas volvieron a sus hábitats habituales, ahora capaces de interpretar las señales más calmadas y precisas. No es una batalla, afirmaba el principal oceanógrafo involucrado en el estudio. Es un encuentro. Después de miles de millones de años de evolución separada, los dos mundos de la vida en la Tierra comenzaban a acercarse. Las imágenes de un drone sobrevolando la fosa de las Marianas no solo capturaron un fenómeno desconocido, marcaron el inicio de nuestro primer contacto real con las formas de vida más antiguas del planeta. Lo que comenzó como un miedo profundo se transformó en asombro y reverencia. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la Tierra. Habíamos compartido este planeta con un sistema vasto y profundamente inteligente que había permanecido oculto hasta ahora. La fosa de las Marianas, que alguna vez se consideró un lugar vacío y desolado, ahora se ve como una de nuestras mayores ventanas a la historia completa de la vida. Lo que antes nos aterrorizaba se ha convertido en una fuente de maravillas, una puerta abierta hacia nuevos conocimientos y una comprensión más profunda de nuestro lugar en el vasto universo. Este descubrimiento no nos ha asustado, pues no representa un peligro inminente. Más bien, nos ha humillado, recordándonos que los seres humanos somos solo una pequeña parte de una larga y extraordinaria historia que abarca la Tierra. ¿Qué piensas sobre este increíble descubrimiento? ¿Podrían existir otras biosferas desconocidas esperando ser descubiertas? Agradecemos enormemente a todos los que han llegado hasta aquí en este episodio. Tu apoyo, tu me gusta y tu suscripción son fundamentales para nosotros. No olvides activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas noticias y no perderte nuestros nuevos videos en Desclasificado. Hasta la próxima.